Buenas noches. Desde hace varios programas venimos analizando un poco, trayendo a la pantalla informes acerca de la situación económica, social, política que se vive a nivel país. Por supuesto, esto impacta de lleno en lo provincial y también de alguna manera en lo local. ¿Por qué venimos analizando estos temas que tienen principalmente relevancia en lo nacional? Por esto, por lo que decía recién, esto de alguna manera impacta en lo local y por supuesto muchas veces los medios de comunicación no analizan estos datos con imágenes y es por eso que queremos ilustrar toda esta información a través de los videos que habitualmente pasamos con personas que explican, analizan desde distintas perspectivas estos temas. Y esta semana hemos venido hablando y mostrando lo que viene sucediendo con respecto al presidente, con respecto a la economía, el dólar, los informes que desde distintos organismos se publicitan, por ejemplo el INDEC, etcétera, la UCA, y estos temas son los que de alguna manera vamos a brevemente analizar en este monólogo y luego se extenderá en el segundo tramo del programa. El primero de ellos, bueno, Pablo Rossi lo va a explicar mucho mejor que yo, y él habla de una encrucijada del presidente por varios temas. Yo le diría, el presidente se encuentra en un laberinto. Cuando uno entra a un laberinto, desconoce la salida y por lo general tiende a extraviarse, a perderse, a desorientarse por estos vericuetos que el laberinto le presenta. Y yo creo que el presidente está en esta situación, en un difícil momento, desde lo económico, desde lo pandémico, de lo social, y que aparentemente la agenda del presidente es otra. Ya lo vamos a ver cuando Jonathan Viale indique cuál es la agenda del presidente, o por lo menos la que se visualiza cuando aparece en público. Un dato que apareció hoy fue el dólar. El dólar está en 184 pesos. Y el ministro de Economía desaparecido en acción. No está, no habla, no dice nada. El presidente del Banco Central igual. Están en un equilibrio muy difícil de sostener porque justamente esto impacta en lo económico. Y sobre todo en una situación donde, como vamos a ver más adelante, los niveles de pobreza siguen creciendo. La clase media se empobrece cada vez más, aproximadamente hay 1.700.000 familias que han descendido de la clase media a la clase pobre, y esto por supuesto trae aparejado un corrimiento hacia la indigencia, que seguramente se verá cuando el INDEC dé los datos oficiales. Por ahora, estas son apreciaciones que se hacen como consecuencia de estimaciones que se vienen haciendo por distintos mecanismos. Lo cierto es que Martín Guzmán, el ministro de Economía, generó una pauta inflacionaria a nivel de ley presupuestaria en el presupuesto nacional de un 29%. Por supuesto que todos decían, estaba dibujado, eso no podría ser así, porque ya se había observado cómo tampoco se cumplió cuando en el gobierno de Macri lo habían pautado, vía presupuesto, tampoco se cumplió. Entonces, y como esto venía en una cinta en crecimiento, la inflación, todos los analistas económicos decían, es muy difícil que esta proyección que hacía Guzmán se pueda concretar, porque justamente eran momentos difíciles, luego apareció la pandemia y por supuesto allí todo lo que estaba presupuestado en materia de financiera quedó a un lado. Después hubo como que se mejoró un poquito, se adecuó a la situación
que se vivía el país y lo colocó a ese porcentaje en un 31%. Hizo una adecuación. Pero lo que se observa ahora, por lo menos los analistas económicos lo están observando, que va a terminar este año con arriba del 50%. Y eso es lo que vamos a ver en cualquier momento, en un momento, este dato. Paulino Rossi habla de incertidumbre, de la incertidumbre que se vive el país, incertidumbre que se vive desde el punto de vista económico, la incertidumbre que vive la familia, porque aquellos que peligran su trabajo, bueno, están sujetos a que este sueldo que venía mes a mes ahora ya no venga y, por supuesto, la dificultad que hay para conseguir trabajo. Entonces, está en una situación muy difícil desde el punto de vista económico y los que deberían tomar las riendas para conducir este proceso, aparentemente, lo digo aparentemente, están en otra. Ya están a las puertas del cierre de las listas y por lo tanto hay mucho nerviosismo desde el oficialismo, desde la oposición, para posicionar estos candidatos que cada uno pretende llevar como cabeza de lista. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La pregunta que se van a hacer ahora en el video, en el primer video, es ¿a dónde van los impuestos? Porque lo que es verdad que los que pagamos los impuestos, seguimos pagando los impuestos y ese dinero no se ve reflejado ni en educación, ni en salud, ni en viviendas, ni en proyectos que puedan fomentar el trabajo formal. Es decir, se desconoce a dónde va a parar los impuestos. Y también hay que decirlo que los impuestos cada vez son más agobiantes. Vamos a mostrar un video donde el hecho de que los alimentos, gran parte de estos alimentos, el Estado se queda con un porcentaje de lo que cuesta y esto también va a parar al erario de la nación. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre, de encrucijada, como dice Pablo, y que es difícil salir. La pregunta que yo me hago humildemente también es a dónde van a parar nuestros impuestos en Feliciano. Porque se habla de transparencia y por allí nos orientan hacia las páginas que tiene el municipio, pero las licitaciones que uno escucha que se hacen no siempre están publicadas en tiempo y en forma como corresponden. Y por lo tanto, sería bueno que toda licitación de compra de alimentos, de repuestos que se compren para el corralón, etcétera, etcétera, estén publicitadas en la página oficial del municipio para que los que pagamos impuestos podamos saber a dónde van a parar nuestros impuestos. Decíamos que la situación económica es difícil. 3 o 4 datos que no los digo yo porque yo no soy economista, pero sí los dicen los que sí saben de economía, es que lo primero que hay que hacer es parar la inflación. Y por supuesto que muchos dirán, vaya novedad, todo el mundo sabe que lo primero que hay que hacer es parar la inflación. Bueno, pero no se ve al gobierno atendiendo este tema. No se ve al gobierno preocupado por el tema de la inflación. La pregunta es ¿por qué? ¿No será que hay un negocio detrás de la inflación? Se lo van a plantear ellos. ¿Y cuál sería el negocio? Y cuanta más pobre hay, más negocio es para el que tiene el poder. No digo este oficialismo, digo los oficialismos, cualquiera sea ellos, de cualquier partido político. Entonces, ese negocio de tener cada vez más pobres, hay cada vez más rehenes porque están sujetos a bolsones de alimentos, están sujetos a tarjetas alimentarias, están sujetos a la dádiva del gobierno, a un populismo que conduce justamente a un voto cautivo. Entonces, ¿no será un negocio que haya inflación? Porque hay inflación de hace muchísimos años, no de este gobierno, no del anterior, sino que viene una inflación, los que más saben de economía
aparentemente arranca un proceso inflacionario que no se ha detenido de 1974-75 aproximadamente y de ahí en adelante. Por supuesto que cualquier teleaudiente podrá decir, no, mira, Franny, apareció la inflación a partir de tal dado, y seguramente tendrá razón. Entonces, frenar la inflación, primer dato que habría que estar trabajando todos los partidos políticos, todos, no solamente el gobierno, sino una mesa, así como se hizo la mesa del hambre que sirvió solo para la foto, una mesa con todos los principales dirigentes políticos representados en la legislatura, más las personas más idóneas en materia de economía, y decir, bueno, señores, esto tiene que ser política de Estado independientemente quién sea el partido que esté gobernando, y trabajar todos juntos en esa dirección de bajar definitivamente la inflación con un programa que sea sustentable en el tiempo. Pero no se ven estas cosas. Otro es facilitar la inversión privada. Pero ¿cómo vamos a facilitar la inversión privada? ¿Quién va a venir a poner plata en Argentina cuando después no la va a poder sacar? Porque hay cepo. Cuando uno pone un dinero o pone dinero y después ese dinero se devalúa como consecuencia de este proceso que estamos mencionando. Entonces, es muy difícil que esto suceda, pero hay que intentarlo. Y la otra, una ingeniería impositiva que facilite a que las empresas puedan reducir cargas impositivas como consecuencia, por ejemplo, de tomar gente. 3 o 4 ideas que se me ocurren a mí, que no soy economista, que soy un simple profesor jubilado, pero que seguramente luces mucho más preparadas que yo, tendrán muchas mejores ideas, pero el problema es que no pasa nada. Así que esto es lo que queremos, con esto queremos arrancar en el primer video, que cuando el señor director lo disponga, lo vemos inmediatamente. Son travesuras monetarias y financieras con el tema del dólar. Entonces, el dólar es un reflejo de la inflación imperante, iba a decir subyacente, imperante, obvia que estamos viviendo. Si vos tenés proyecciones de inflación para este año que ya superan el 50%, y con tus pesos para poder llegar a fin de mes, o tu capital de trabajo como pyme para poder pagar los salarios a fin de mes, de comienzos a fin de mes, lo tenés que colocar en el sistema financiero argentino en pesos, te van a retribuir con una tasa de interés del 37%. Negativa. No hay nada más que hablar. Ya está. Ya está. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente como intentó en la estrategia económica del gobierno anterior? Y bueno, subir la tasa de interés. Ahora, ¿qué piensa este gobierno? Y no, subir la tasa de interés contractiva. Entonces pongamos más cepo. Claro. Y más cepo es la Cuba en etapas, lenta, por supuesto. Hoy tenés que pedir permiso para importar, tenés Exacto. que pedir permiso para exportar, tenés que pedir permiso para todo. O sea, no nos damos cuenta que a las libertades ya no te las sacan de una, ya no viene el general con botas y de pronto te dice, se acabó, esto es una dictadura. Asume la Junta Nacional. No, te la van sacando en cuotas. Y además con una narrativa que arruina cualquier esfuerzo, si vos querés, del lado de Guzmán, que para mí actuó como un secretario de renegociación de la deuda y nada más, porque no tiene el poder político que debería tener un ministro de Economía en la actual situación argentina, que ya lleva años, que es tener en sus manos las decisiones de cómo se financia el gasto y en qué se gasta. Entonces, ¿el argentino qué ve? Y ve que la salud falló, que el sistema público argentino, que era ejemplo en Latinoamérica, se arruinó, está peor. Ve que la educación la cerraron, la universidad sigue cerrada. Dice, ¿en qué va mi plata de los impuestos? Entonces lo que dice, no confío en la moneda de este señor. Hablando de moneda, Sí. Javi, contame qué es eso que vemos en la foto. Mirá. Bueno, Ay, Dios. es una imagen muy gráfica. ¿Qué hay ahí? 18.000 pesos. Y un billete de $100, que es lo que equivalen 18.000 pesos. Bueno, esa imagen realmente impacta, ¿no? Porque 18.000 pesos, gracias director, en esa imagen que muestra ahí $1 y toda esa cantidad de dinero que representa o equivale
la adquisición de esa moneda norteamericana. Digo, antes era un peso, un dólar, y así como ese eslogan, hubieron muchos otros, pero por supuesto, sin el fundamento, sin el sustento político, en general, no político de un partido político, sino político como estrategia política de una nación llamada para poder avanzar en derrotar, en disminuir la inflación, se llaman política de Estado. Así que ese ejemplo que muestra allí, bueno, es lo que nos pasa a nosotros a diario, y esto va en crecimiento porque día a día va subiendo un peso el dólar. En ese informe podemos concluir diciendo ¿quién quiere invertir en Argentina? Es muy difícil que alguien pueda invertir. Lo que se pide es que el propio argentino que tiene en su poder dólares, las cifras oscilan de manera escandalosa, pueda traer, repatriar ese dinero o hacerlo circular para que la maquinaria, que podría ser la construcción, etcétera, etcétera, empiece a generar estos puestos de trabajo que finalmente ayudan mucho a la economía. Pero lo que estamos viendo es que en vez de incrementar la actividad económica, los índices que ha dado el INDEC en el día de ayer, la economía, por lo menos en los grandes rubros, sigue cayendo. Entonces, una clase media que rondaba el 51%, ahora en un año se perdió 6 puntos y está en un 45%. Eso equivale a 1.700.000 familias pobres, que antes eran de clase media y ahora son pobres. Y esto trae aparejado todo un desequilibrio en el seno de la familia. Muchas familias llevaban sus hijos en el tema de educación, por ejemplo, de educación pública a la educación privada. ¿Por qué? Porque en la educación pública había muchos paros y eso perjudicaba la educación de sus hijos. Entonces lo mandaban a la privada, que en la privada los paros no eran tan frecuentes. Resulta que ahora ni la privada ni la pública pueden dar respuesta a esta necesidad que tiene la familia, pero encima el cobro de las cuotas de las privadas es alto y la familia carece de ese dinero, por lo tanto ahora los papás llevan sus hijos de las privadas a la pública. Y esto ha llevado a que esta movilidad social que antes era la educación se ve truncada. Son situaciones complejas, situaciones dolorosas que están viviendo la familia como consecuencia de la situación económica y política que vive nuestro país. Así que, si el señor director lo dispone, vemos el segundo video, que tiene que ver un poco con esto que estaba hablando. Por todas partes. Y es dramático. Cuando vemos que la Feria La Salada, hasta no hace mucho tiempo, era un gran mercado negro, el gran shopping de la informalidad de la Argentina. Después estaban las saladitas, se replicaban la gran salada y las saladitas, que en un momento del gobierno de Cristina Kirchner, yo recuerdo que hasta mezclando políticas populares como carne para todos, pescado para todos, ¿se acuerdan? Milanesas para todos, que iban llevando descentralizadamente los carritos para que la gente pudiera consumir. ¿Se acuerdan de aquel tiempo? En un momento se pensó hasta en federalizar la salada. Era un evento en donde la gente iba, compraba ropa o cualquier otro tipo de, digamos, de bien de uso, generalmente apócrifo, falsificado, y estaba como convalidado en el lado B de la economía. En un país que tiene la mitad de la economía en negro, los ingresos en negro, la economía informal, la salada era casi un retrato hasta entendible. Pero cuidado, trabajo para los sociólogos, trabajo para la UCA,
para aquellos que miden la pobreza, pero no la pobreza por ingreso, la pobreza estructural, la pobreza medida como un fenómeno de falta de acceso a los bienes y servicios públicos más elementales, la pobreza multidimensional, creo que técnicamente es así, la pobreza multidimensional. Hoy, la Argentina de la pandemia, porque no podemos hablar todavía de pospandemia, hoy tiene ferias de subsistencia, ferias de trueque. Una peluquera ofrece sus servicios por un paquete de yerba, por un pack de leche. Una pedicura ofrece sus servicios por Facebook o con un cartelito en una de las ferias de la subsistencia por una botella de aceite, un kilo de harina y un kilo de azúcar. Hasta arman su propio bolsón. Esto es lo que valen mis honorarios. Una campera usada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país donde sobran los billetes? Los propios, los devaluados. Ferias de la subsistencia, trueque. Esto nos remite inmediatamente a 2001, al momento de la explosión. Pero acá nadie expropió los ahorros. Acá no hay una crisis cambiaria. ¿Qué pasó? Estamos viviendo una dimensión diferente de una crisis social que se parece a una implosión más que a una explosión, que puede generar reacciones en las calles, corralito, corralón, algo visible, tangible. No hay nada de eso. Hay como, ayer le decía, una Cuba en cámara lenta. Fíjese si la imagen de ayer de una Cuba en cámara lenta no concuerda con esta pieza que traemos hoy. Fíjense lo que dijo Julio De Vido. Lourdes, sí. Presentemos lo que dijo Julio De Vido hoy. Sí, Julio De Vido dio una entrevista en Radio del Plata donde se refirió al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que dejó una frase muy fuerte que tiene que ver justamente con lo que ve venir él. A ver, ¿podemos verlo? Yo creo que el que se vayan todos fue una explosión. Sí. Que detonó con una cierta conducción política, digamos, asociativa entre el ex el gobernador y presidente Duhalde y Alfonsín, ese amplio sector del radicalismo, que complotaron en el marco de una situación económica irrespirable también, pero que complicaba más a los sectores medios que a la base de los trabajadores, generó la explosión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí. A mí me parece que yo veo venir una suerte de implosión social, que es peor, porque es una situación anárquica que va a generar un proceso de descomposición muy grave en términos institucionales. Implosión social anárquica. Implosión social anárquica. Y no es porque Julio De Vido sea palabra ni mucho menos, no es un sociólogo. Es un exfuncionario condenado por la justicia que manejó multimillonarios fondos y un lugar de convergencia de todas las corrupciones que hubo en el anterior gobierno. Pero que aprendió con Néstor Kirchner, creo, a tener muy activo el músculo de la percepción social. Porque Néstor Kirchner y Julio De Vido y todo el equipo vino a la Argentina, sobrevino como un producto de ese 2001. Fíjense cómo unimos a esto el informe del Banco Mundial para América Latina. Vamos a la placa. Fíjense, Javi, vamos con esto, la reducción de la clase media en la Argentina. Bueno, ahí vemos, Pablo, claramente que la clase media en la Argentina cayó del 51% de la población al 45% de la población. Esto ocurrió durante el año 2020. Las causas, bueno, lógicamente, la inflación el año pasado fue del 36% y a los sectores que más afectó son los autónomos, los monotributistas, los cuentapropistas, los que hacen changas y viven de la economía informal,
toda gente, Pablo, que se cayó de la clase media a la clase baja. La Argentina, si tenía un símbolo justamente distintivo de los países de la región, era la clase media. ¿Por qué te hablo en pasado? Porque ya el resto de los países la tienen, la sostienen, y en Argentina cada vez se cae más gente a la clase baja. Acá está, la clase media bajó del 51 al 45%. Obviamente que es un fenómeno de América Latina. Es un fenómeno de América Latina. Pero aquí es muy corroborable y creo que dentro de esto, autónomos, monotributistas, cuentapropistas e informales, sectores afectados por ingreso, hay otro elemento, que es la educación. Nuestro colega y compañero ahora candidato o precandidato, Martín Tetaz, planteaba que la clase media huyó de la escuela pública a tratar de ganar una matrícula en la escuela privada. Hoy se está cayendo de la matrícula privada y está volviendo a la escuela pública por resignación, no por virtud, como fue nuestro caso. Yo estudié en la escuela pública. Ahora, en una Argentina que todavía tiene, hasta hace poquito o hasta ahora, 1.600.000 chicos sin volver a las aulas. O sea que la tragedia de la clase media, cuyo último, el último sostén para quedarse en el tren de la clase media era la educación. Era el vehículo de la movilidad social ascendente de Perón. Bueno, la pandemia o el manejo de la gestión de la pandemia, la no priorización de la educación, la falta de políticas sanitarias que puedan garantizar la escolaridad, la presencialidad, motivó que en la Argentina la educación sea una tragedia. Bueno, la educación es una tragedia. Varias cosas son tragedia. Los muertos, la cantidad de muertos, que día a día lamentablemente se siguen sumando, es una tragedia. El hecho de que las familias tengan que recurrir al trueque vía Facebook es una tragedia. Que 1.700.000 familias hayan descendido de clase media a la clase pobre es una tragedia. Y estos son datos de Banco Mundial, es decir, no son datos de ninguna consultora nacional que pueda estar influenciada por algún sesgo político o ideológico o económico. Son datos del Banco Mundial. Entonces, esto es una tragedia. Y la universidad, que todavía no ha empezado sus clases, siguen en la modalidad virtual, pero, por supuesto, el que estudia medicina no puede operar, no puede practicar desde la virtualidad, tiene que hacerlo desde la presencialidad, por dar un dato, ¿no? Por dar un dato. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Esta implosión que habla Julio De Vido es un dato que llama la atención y que deberían los políticos prestar oído a este dato, porque algo está viendo y, por supuesto, él, como conocedor de una realidad que la manejó, que es la economía, desde la cartera que tenía a su cargo, algo sabe de este tema. Cuando el señor director lo disponga, vemos la foto en la cual se observa a 3 candidatos. Uno es una señora, Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos. La segunda imagen es la de Santilli, Diego Santilli, que va por Juntos por el Cambio, y Facundo Manes, que también compite en la interna, en las PASO, de Juntos por el Cambio. Seguramente la semana que viene traeremos definiciones y algunos videos para mostrar cómo cada uno de estos candidatos se han presentado a la sociedad. Hoy lo hizo Santilli en un marco donde hay una foto que en un video ya lo vamos a ver, donde se presenta con su equipo, o por lo menos aquellos avales que lo posicionan en un lugar determinado. Seguramente también lo hará Manes y seguramente también lo hará Victoria Tolosa Paz. Así que este dato, ¿por qué hablamos de provincia de Buenos Aires? Bueno, porque es la madre de todas las batallas. Allí se define gran parte del electorado a nivel nacional,
Y por supuesto, todo lo que suceda en provincia de Buenos Aires va a tener su correlato político en el resto del país. Así que el análisis que ocurra o el análisis que se haga a nivel de provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, ese sector que habitualmente es un votante de Cambiemos, bueno, va a tener este correlato como consecuencia de todo lo que ocurra en provincia de Buenos Aires. Por supuesto, después vienen las restantes provincias, pero ya con una marcada definición en cuanto a la intención de voto referida siempre a Frente de Todos. Así que cuando el señor rector lo disponga, vemos el último video de este monólogo, que se ha hecho un poquito extenso, pero que bueno, tiene esta particularidad de informarnos y observar a través de video cómo pretendemos hacerlo en este momento. Viene ahora una reflexión que hace Jonathan Viale y es muy fuerte, quizás algunos no coincidan con esta apreciación que hace, pero bueno, marca una tendencia, marca un posicionamiento en cuanto a los temas que él menciona y que por supuesto yo lo comparto. Así que cuando el señor rector lo exponga, lo vemos. Pero ¿cuál fue la agenda del gobierno en los últimos días y hablando muy en serio, no? Vos tenés la agenda, mirá la agenda de Alberto. Ley de cupo laboral trans, compra de penes de madera y lo de hoy, que fue la puesta en marcha del DNI para personas no binarias. Yo te juro que esta es la agenda del gobierno hoy. Viene una persona de afuera y dice, ¿y en qué anda el gobierno? Bueno, anda con esto. ¿Qué es una persona no binaria? Te preguntarás, con justo derecho. Bueno, alguien que se identifica más allá del binomio masculino-femenino. Está bien. De esto habló hoy el presidente de la Nación. Escucha. Si uno no habla del todes, el que es tode no se siente interpelado en el discurso. No siente que le están hablando a él. Cuando uno dice todos, se sienten apelados los hombres. Y cuando dicen todas, se sienten interpeladas las mujeres. ¿Y el resto? ¿Cómo los interpelamos? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo llamamos su atención? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes. Estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. Bueno, sin palabras. Esto es Alberto Fernández con todos, todas, todes. Bueno, ¿por qué hace esto el presidente? A ver, ¿qué busca? ¿A quién le habla? ¿Votos? Puede ser. Pero en realidad lo confesó el otro día. Él dijo que quiere ganarla a Cristina. ¿Ganarla en qué? Quiere que su gobierno sea más progresista, ampliar más derechos que el de Cristina. Mirá. Siempre lo recuerdo que aquel primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fue el gobierno más progresista que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos, de ampliar derechos. Son los años de la asignación universal por hijo, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la muerte digna, del Código Civil, que resuelve muchas cuestiones vinculares. Fue tremendo lo que se avanzó en esos años. Pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y de más derechos que los que dio ella. Hermoso. ¿A vos te parece que este es un gobierno progresista? ¿Ustedes creen que habilitar un DNI para personas no binarias te vuelve progresista? ¿Los gobiernos progresistas tienen 20 millones de pobres? Pregunto. ¿Los gobiernos progresistas tienen 50% de inflación? ¿Los gobiernos progresistas usan a los pobres para ganar elecciones? ¿Los gobiernos progresistas fulminan a su clase media, la hacen pelota, la entierran, como lo está haciendo este gobierno? Presidente, pero con todo respeto, ustedes están muy lejos de ser un gobierno progresista. Miré lo que hicieron con la clase media. La hicieron percha. Informe del Banco Mundial. 1.700.000 argentinos se cayeron de la clase media durante 2020. Mirá la pirámide. La clase media en la Argentina era 51%, ahora es 45%.
van a decir que el Banco Mundial es de Bañeto, de los fondos buitre. Mire, presidente, mire lo que hicieron con los pobres argentinos, mire, ¿eh? Esta persona que van a ver ahora, lo tenés ahí, esto ayer lo adelantó Bulat, cambia ropa de bebé por arroz, por yerba, ropa de bebé por lentejas. ¿Esto es progresista? ¿Tenés lo otro? Hay otra persona que cambia a hacer un alisado para el pelo, una peluquera, por aceite, por puré de tomate, por salchichas. ¿Esto es progresismo? ¿Esto es progresismo? Otra persona cambia un par de zapatillas por arroz, lo que le ofrezcan. ¿Cómo se llama esto? Trueque, la explosión del trueque. La destrucción absoluta de la moneda nacional como reserva de valor. El peso devaluado, depreciado, desvalorizado, sirve cada vez menos para hacer transacciones. ¿Qué hacen las clases populares y los conurbanos? Apelan al trueque. La gente no tiene guita y entonces intercambia mercadería. ¿Vos creés que un gobierno progresista se permitiría esto? Pero están con el DNI para personas no binarias, ¿no? Los gobiernos progresistas no destrozan a su clase media, presidente. Los gobiernos progresistas no destrozan a sus pymes. Los gobiernos progresistas no destrozan la cultura del trabajo. Un gobierno progresista no habla pestes de la meritocracia, al contrario, la incentiva. Entonces, creer que hacer un DNI para personas no binarias te vuelve progresista, una X, es como leer página 12 en el lobby del Faena. Una X, presidente, no lo vuelve progre. Son progres con Swiss Medical, en todo caso. Son progres con chofer. Son progres con Ricky Cercani. Son progres con la MacBook Air, ¿no? Como la joven... Ahí tenés la definición. Esto es progresismo, ¿eh? De la intendenta de Quilmes. Ustedes saben muy bien que no son un gobierno progresista, no lo son. El progresismo define un ciudadano libre, no atado, sin cadenas, que no dependa de nadie. Ustedes usan a los pobres. Ustedes generaron en el conurbano una maquinaria fenomenal de clientelismo político. Punteros, piqueteros, planes, bolsones. Llegaron a la inmoralidad de usar locales partidarios de la Cámpora y de Baradel para aplicar las vacunas contra el COVID. ¿A vos te parece progresista apropiarse de la vacuna del otro? ¿A vos te parece progre partidizar la vacunación? Eso no es eso es canalla. Eso no es progresismo, ¿eh? Eso es canalla. Un gobierno progresista nunca se hubiera permitido fundir 41.000 pymes. Ya lo veo a García Moritán, le voy a preguntar esto. 41.000 pymes fundidas. ¿Cómo le dijo el zorrito? Pymedemia, el zorrito Bonquintero, el dueño de Bruni que cerró. Bonquintero contó ayer que decidió cerrar su restaurante porque no aguantaba más. No aguantaba más. ¿Qué no aguantaba más? ¿Tenés la lista? Porque la lista es tremenda. Todo esto no aguantaba más. IVA, ingresos brutos, ART, seguro de vida, seguro social, cuota sindical. Y si te quedaba algo, 30% de ganancias para el Estado. Esta es la realidad de los empresarios, muchachos, de los pymes, que todavía generan alguito de laburo privado en la Argentina, cada vez menos. Cada vez somos más Formosa, más público, ¿no? Entonces, créame, presidente, que destruir a las pymes no tiene nada de progresista, pero nada, nada. ¿Vos sabías que Argentina es el país donde las empresas privadas pagan más impuestos? Esta es la tasa de impuestos totales que pagan las empresas sobre el porcentaje de sus ganancias. Esto es Banco Mundial. Mirá Chile, 34%, Brasil 65%, Perú 37%, Panamá 37%, Holanda 41%, Rusia 46%, Francia 60%, Argentina, ahí abajo en rojo, 106%. ¿A vos te parece progresista que las empresas pierdan guita y no puedan generar laburo privado en la Argentina? ¿A vos te parece progresista que el Estado Nacional se lleve el 42% de lo que vos pagás por un paquete de fideos? ¿Vos sabías que el 42% del precio de los fideos son impuestos? ¿A vos te parece progre que el Estado Nacional se lleve el 39% de lo que vos pagás por un paquete de yerba a través de los impuestos? Entonces, muchachos, no jodan. 5 millones de personas son indigentes en la Argentina. 5 millones de personas se mueren de hambre, mientras el Estado se lleva 4 de cada 10 pesos del precio de los alimentos.
¿Dónde progresista? ¿Progresista de qué? Esta gente que se dice progresista es lo más reaccionaria que vi en mi vida. ¿Sabés qué? En el fondo son conservadores, les encanta el statu quo, les encanta este sistema perverso, explotador, porque es funcional a su eternización en el poder. Esto hay que decirlo alguna vez. Si de verdad hubieran querido erradicar el hambre, como dijo Cristina alguna vez, lo habrían hecho, bajando impuestos, generando laburo, fortaleciendo las pymes, aflojando con los planes y terminando con la cultura de la dádiva. Nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer porque sería atentar contra su propio negocio. Yo creo, lamentablemente, convirtieron a la miseria, a la pobreza, a la desocupación en un gran negocio político. No te olvides que había una vez una señora presidenta, hoy vicepresidenta, que se fue de su gobierno mintiendo, diciendo que había erradicado el hambre en la Argentina. El cinismo no tiene límites. Son progresistas, sí, de pacotilla. Opiniones libres, hechos sagrados. Mira. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, y de un Estado con políticas públicas muy activas, muy direccionadas y muy focalizadas precisamente a este problema. Cortamos ahí porque el discurso de la presidenta era muy largo, pero bueno, como se dijo allí, ¿no? Ese discurso era en la FAO, que es la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Varios datos, ¿no? Teníamos menos pobres que Alemania, y después viene Macri con el hambre cero. Entonces, siempre, ¿no? Todos los gobiernos tienen esta debilidad por, a nivel de eslogan, solucionar los problemas, pero en lo concreto, la realidad, es que están muy lejos de poder solucionar estos temas. Así que es un desafío, próximamente habrá elecciones, así que veremos cómo los candidatos, en principio en las PASO, ver qué es lo que proponen, si bien serán legisladores, no gobernadores ni presidentes, pero la función de legislar es tan importante que muchas de las cosas que nos suceden, que nos pasan, tiene que ver también por esto, por una legislación que muchas veces es muy dual, permite que una biblioteca diga una cosa y que otra biblioteca diga lo opuesto. Y así estamos en nuestro querido país. De esta manera damos inicio al programa.